ahí está mi corazón. Y en algún momento de este tiempo, con la palabra, para gloria del Señor, algunos de esos detalles del por qué estoy en Santiago les voy a contar. Pero antes de eso, ¿verdad?, le voy a pedir a todos los que están aquí que se pongan en pie. Pónganse. Qué lindo los rostros de los chicos, de algunos rostros jovencitos, qué hermoso. Todos son jóvenes. Miren, y vamos a hacer una filita así. Pónganse en filita como cuando... una fila. Para cualquier lado. Y va a hacer esto en la espalda de su compañero. ¿Saben hacer masaje, no? Trate los ojos. Aprovecha ahí para que se relaje un poquito. Y por supuesto, después de un buen tiempo, gira hacia el otro lado y hace lo mismo con su compañero. Gloria a Dios. Y para el otro lado. Bonus track, última. Una más para cada uno. Pero ahora lo dije que me dice. Aprovechen de bendecir en el nombre del Señor. Cuando llegué a la iglesia, hace unos 8 años, 9 años atrás, después de la historia de estar lejos con el Señor, el Señor hace una obra en mi vida, como cualquiera que llega al Señor después de andar lejos de Él y se pierde en el mundo. Hace muchas cosas, se ensucia y en ese andar no trae dolor a su corazón, se autodestruye, etc. Luego lo alcanza el amor del Señor, lo abraza y te restaura, te sana y hace cosas que los médicos no hacen, que los psiquiatras no pudieron hacer. Estoy hablando de mí, y Dios te sana de forma sobrenatural. Y tú, ¿verdad?, en tu arrogancia quedas desarmado y dices: oh Señor, entiendo a aquella mujer que dijo, a aquella persona que mucho se le perdona, mucho ama. En resumen, eso es más o menos mi llegada al Señor. Y entonces yo me apasiono para buscar a Dios y comienzo a orar, comienzo a creer la palabra de mis pastores en Temuco y empiezo a desarrollar una vida de oración intensa. Había vivido tantas cosas fuera del Señor que yo dije: no, yo ya lo he probado todo, necesito estar ahora que entiendo quién es Dios, que conocí su misericordia, estando como una basura. Dios me rescata, yo lo voy a buscar, entiendo que no hay otra cosa mejor y empiezo a buscar y empiezo a apasionarme y a decirle: Señor, úsame. Y oraba y hacía ayuno y decía: Señor, necesito que me uses, hónrame, Padre, ten misericordia. De profesión, el Señor me dio una profesión y yo soy matemático. De hecho, acabo de dejar unas clases en Santiago, en la universidad, para venir al Congreso, y en ese tiempo en que les estoy contando, estaba en la mitad de mi carrera en Temuco. Y bueno, dicho sea de paso, tenía carrera, me iba bien, pero no estaba feliz. Ya les acabo de contar. Tuvo que ocurrir otra cosa en mi corazón para entender que en la profesión no estaba la plenitud del hombre. Y saben, lo que menos yo hubiese pedido a Dios, de hecho se lo pedí y lo confieso con harta sinceridad, y le decía: Señor, úsame en la iglesia, pero no me uses con los jóvenes. Lloraba y no sé, mire, por supuesto estaba equivocado. No me uses con los jóvenes. Después que pasaron varios años, ¿a dónde creen ustedes que el Señor me empezó a convocar para hacer servicio? Para servirles a ustedes, a los jóvenes. Y comencé en estos últimos 8 años a hacer justamente lo que yo no quería. Pero sucedió después que también me arrodillé y le dije al Señor: Padre, dame amor por los jóvenes. Y Él lo hizo. Así que lo que quería transmitirte antes de hacer una oración es que si te voy a hablar ahora es porque yo siento un cariño especial por la generación, así como los pastores que están aquí. Dios lo puso. ¿Y por qué te lo cuento así? Porque antes no lo tenía, así que no he fingido. Me interesas tú, me interesa lo que Dios va a hacer y le creo al Señor lo que va a hacer con ustedes, hermanos jóvenes. Entonces, aunque tú no dimensiones
mi sentir, yo digo, estoy enfrente en esta ciudad, un pedazo del reino de Dios, lo que el Señor va a hacer con la nueva generación. Aquí hay personas que Dios va a estar llamando al ministerio, va a estar restaurando vidas, van a tener profesiones, van a glorificar al Señor. Un montón de cosas Dios tiene para esta generación. Tú eres parte de esa generación. Así que con ese sentido de que Dios me está honrando, yo voy a hacer esta oración y tú tómalo así. A pesar de que no nos conocemos, créeme que yo siempre interés por ti. Quédate y yo voy a orar. Señor Jesús, en esta hora, en este tiempo, tú conoces a los jóvenes, Espíritu Santo, los ponemos delante de ti. Gracias, Señor, porque es el lugar donde yo más quisiera estar. Tú conoces, Padre, mis oraciones, humildes de un joven hace años atrás, orando por la unidad de la iglesia. Cómo me maravilla, Señor, que tus siervos estén haciendo esto. Yo veo y soy bendecido, Padre Celestial. Gracias por los chicos que están aquí y que tú vas a estar llamando y ministrando en estos próximos años. Gracias por los que tú ya estás tocando. Gracias por sus pastores, los ponemos en tu presencia. Que en esta hora, Espíritu Santo, tú obres de forma especial, que tú apliques la palabra a la condición especial, particular de cada uno de los que está acá. Tu palabra, Señor, trae sanidad. Tu palabra, Señor, basta que tú levantes un dedo, que hagas un gesto, y si tú ordenas algo, eso va a ocurrir. Tú dices que el enfermo es sano y el enfermo es sano. Amén. Tú dices que la cadena se corta y la cadena se corta. Amén. Tú dices que caiga esa pared y la pared cae. ¿Qué puede resistirse ante tu poderosa voz? Háblanos en esta hora. Ministra nuestro interior. Entregamos este tiempo. Nosotros abrimos el corazón para eso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Abre tu Biblia, si que tienes, ¿verdad? Y si no, que alguien te ayude. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Un conocido pasaje. Vamos a leer desde el versículo 1. Escucha la palabra del Señor, dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y Roma, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mal. Quiero que imagines esto, que me ayudes a mirar. En primer lugar, la unidad de este grupo de creyentes, de discípulos de Cristo, estaba basada en la promesa de Dios. Quiero que entiendas eso muy bien. Primero dije, Dios va a hacer algo con esta generación. Lo has escuchado en el Congreso, los siervos te lo han transmitido por parte del Señor. Por lo tanto, una de las bases de la unidad, del movilizar la iglesia,
está en creer la promesa de Dios. Y acá estos hermanos, como un comentario, creían la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir de forma especial a sus corazones. Y esto les había generado una tremenda expectativa, porque para nosotros nos suena común decir: Jesús está en mi corazón, yo lo siento, sentimos su presencia, adoramos. Pero para ellos era algo totalmente nuevo. Piensa, era una promesa de años, los profetas lo habían transmitido, pero no lo habían visto. Y viene Jesús, viene el reino, se acerca a la tierra, Él cumple su ministerio y deja la promesa. Y entonces estos hermanos están unidos en ese aposento alto y están expectantes, a punto de vivir lo que profetizaron los antiguos profetas. Lo que no vivió Isaías, lo que no vivió Elías, iban a vivirlo ellos, un grupo de personas comunes como tú y yo. Y eso les generaba, yo no sé si tú tratas de imaginarte, una expectativa tremenda. Esa promesa hizo que ellos obedecieran y por supuesto tenían la garantía de haber visto a Jesucristo resucitado. Y le habían visto, ellos tenían una imagen de Cristo en la cruz, el que había caminado con ellos por 3 años. Pero después ellos tienen una revelación muy distinta al Cristo crucificado, que es gloriosa para nosotros también, porque es la que nos permite ser limpios de pecado. Es ahí donde el Señor gana la victoria. Pero una cosa es mirar al Cristo en la cruz y otra es mirar al Cristo resucitado. Porque el Cristo resucitado, que es aquel que nos presenta Juan en el libro de Apocalipsis, es aquel hombre poderoso, varón de guerra, el anciano de días, ojos de fuego, que está en su trono, que las huestes angelicales, los seres más santos le adoran, no son nada enfrente de ellos. Cuando tú miras al Cristo resucitado, la visión es muy distinta, porque tú estás viendo al Cristo de poder, de autoridad, estás mirando al Jesús que va a volver con su ejército de ángeles un día, y que no va a venir como el carpintero humilde en esa parte de su ministerio, sino que le vamos a ver, gloria a Dios por eso, como el Señor poderoso va a venir a juzgar y a llevar su iglesia. ¿Entiendes? Entonces, si tú miras al Cristo resucitado, tú vas a caminar en los fundamentos del Cristo resucitado. Y eso significa que tú y yo somos cristianos poderosos, que tenemos flaquezas igual que todos, pero el Cristo resucitado es nuestra imagen y caminamos en ese poder. Y cuando caminamos mirando al Cristo resucitado, lo hacemos caminando por sobre el agua, y la tormenta no nos alcanza, y si nos hunde, nos vuelve a sacar. ¿Me entiendes? Entonces estos hermanos habían visto al Cristo resucitado, y aparte de la promesa, tenían esa garantía. Entonces ya te imaginas la efervescencia que estos hermanos tenían mientras esperaban la promesa. Yo trato de pensar cómo oraban, cómo ellos habían alcanzado esa revelación y que les permitió dar sus vidas en martirio, ofrecerlas. Eso era más o menos, para que tú te imagines lo que iba a ocurrir ahí. Pero mira, imagina ahora que tenemos una cámara de video, piensa en eso. Bueno, no me acuerdo cómo es uno de los efectos, así que si alguien me ayuda. Imagina que hacemos un zoom con la cámara para mirar el texto, o sea, un acercamiento y el texto se nos ve grande. Y ahora vamos a mirar el texto con ese zoom. Mira, y a pesar de que estos hermanos estaban con esta expectativa, era un grupito pequeño de locos, la secta de Jesús. Ellos estaban orando, pero para el mundo a su alrededor, para los judíos, para todos los romanos, todo lo que era considerado como el mundo completo en ese tiempo, ellos seguían viviendo su vida común y corriente. Y es más, cuando viene la promesa del Espíritu Santo que tú leíste, y llena a estos varones, y los llena con un fuego tremendo en sus corazones, ellos, los demás, los que estaban alrededor, que venían a la fiesta del Pentecostés, que hasta ahí era una fiesta de los judíos. Por lo tanto, cuando concurrían, ellos no lo hacían pensando como nosotros, recordando las lenguas de fuego y la venida del Espíritu Santo, todo eso. Ellos simplemente acudían a adorar al templo, y aquí asistían
judíos que eran judíos de sangre, otros que habían llegado al judaísmo a través de la conversión, según los judíos romanos. Leímos una gran lista de personas. En aquel entonces, ustedes saben, todavía no venía Cristóbal Colón, por lo tanto el mundo completo para ese entonces era el que cita el escritor, lo que acabamos de leer. Por lo tanto, cuando tú miras este texto, tienes que entender de forma más general que el escritor está diciendo: todos los varones, las mujeres del mundo entero asistieron al Pentecostés. ¿Me entiendes? Había representantes de cada uno de los países del mundo. Y llegan al lugar, y cuando estos hermanos reciben la promesa, tú conoces, viene el Espíritu, las lenguas de fuego encima, pero los que estaban alrededor tuvieron reacciones distintas a aquellos que recibieron el Espíritu Santo. De hecho, son 4 reacciones. La primera es la reacción de los que recibieron el Espíritu Santo. Y si tú lees, mira, dice en el versículo 4: todos fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ellos tuvieron este contacto íntimo con Dios por primera vez, porque ya no era que el Espíritu iba a venir poderosamente como a los profetas, ¿recuerdan? Y vino palabras sobre mí, pero después se retiraba. Por primera vez aquí, un ser humano va a ser capaz. Mira, qué paradoja. La Biblia dice que a Dios los cielos no lo pueden contener, ni los mares lo pueden contener, pero tú y yo sí lo podemos contener, porque Jesucristo habita en nuestro corazón. Ese es el misterio de Dios. Y por primera vez el Espíritu de Dios iba a entrar en un ser humano. Así que no es menor lo que estamos diciendo, mi niño, mi niña amada. El Espíritu habitando en el corazón de alguien. Y ese es el Espíritu que habita en tu corazón cuando tú te arrepentiste, cuando tú dijiste: Jesucristo es el Señor, sálvame de hoy en mi vida, lávame con tu sangre. Para nosotros es algo simple, entre comillas, pero para ellos era un acontecimiento revelador, toda una novedad. Imagínate lo que pasa en ellos: comienzan a predicar y a esparcirse por el mundo. Eso era lo que ocurría con ellos. Pero en segundo lugar, habían otros que estaban confusos. Dice en el versículo 6: primero tenemos a los que recibieron, en segundo lugar a los que estaban confusos. Segunda reacción. Y ellos decían: y estos tipos, mira, se juntó la multitud por el estruendo y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hagamos ahora al revés por la cámara. Estamos mirando el Zoom, ahora hagamos un alejamiento. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Les está diciendo que personas, ¿verdad?, de todo el mundo empiezan a escuchar el Evangelio, las maravillas de Dios en su propio lenguaje, y empiezan a oírlo en varones que no tenían idea de los lenguajes de otros países. Comienzan a hablar en lenguas de ellos, y por lo tanto la gente se confunde, pero es una confusión de asombro. ¿Cómo puede esa persona que está ahí hablar en el propio lenguaje? Y ellos escuchan y se confunden. Aunque la unción de Dios esté en un lugar, hay personas que van a recibir la unción, que se van a entregar, que van a sentir, que van a ir y se van a tocar con el Espíritu Santo. Pero hay otros que no les va a ocurrir eso, siendo que están bajo el mismo poder, confusos. Otros estaban atónitos y perplejos. Lo repite 2 veces. El primer grupo era de judíos y prosélitos. Y también, ¿qué está pasando aquí? Y lo ven como extraño. No sé, me imagino que miraban a los hermanos y todo este estruendo que habrá sido como un terremoto. Y observan y quedan perplejos, sin palabra. Un último grupo, a veces hay de esos también en las iglesias. Estos tipos están de moda, están curados, están borrachos. Y comenzaron a burlarse. ¿Sí?
¿No es eso lo que tú vives a veces, mi querido joven, en tu vida cotidiana? Cuando tú vas al colegio, a la universidad, y cuando ven tus amigos que Jesucristo está en ti, cuando tú hablas de Él, qué sé yo, cuando saben que vas a la iglesia, ¿cuál es la reacción que tú observas en tu alrededor, tus amigos? Quizás algunos quedan atónitos, otros perplejos, y hay otros que se burlan de ti. La palabra, lo importante aquí es si tú te sientes orgulloso y honrado por llevar el Espíritu de Dios en tu corazón. Lo importante es que entiendas si tú te sientes honrado, porque es promesa del Señor para esta generación. Es que tú te sientas honrado porque Dios ha dicho que Él te va a usar, que Él está administrando tu vida en tu congregación, con tus pastores, para usarte en todo lo que Él tiene para este país. La pregunta es: ¿cuál es tu reacción? Y lo que yo quiero dejarte hasta esta parte es que tú debes tener una actitud de velar, porque a los jóvenes, ¿sí? Ya no lo soy tanto, pero en mi tiempo me pasaba igual que a cualquiera. Hoy también me pasa, no te hablo desde el pedestal. A veces uno no está tan fuerte, otras veces sí, pero cuando uno aprende a velar en el Señor, cuando estás buscando, si has fallado, Él te va a restaurar y va a seguir contigo, y esa es la actitud de velar. Por lo tanto, la pregunta es: si el Espíritu Santo habita en mí, ¿le estoy permitiendo que Él haga su obra integral en mi corazón? No me respondas, debes pensar, porque recuerda, la llenura del Espíritu tiene mucho que ver con creer la palabra, esta en relación directa, con entender que hay una promesa sobre ti y el Espíritu se manifiesta. No hablo esta palabra desde el punto de vista teórico. Mira, yo soy de formación bautista, y los que son bautistas van a entender lo que voy a decir. Como yo empecé a buscar al Señor con mucha intensidad, era un niño de esos tiempos, no tenía ni 100 pesos para andar en la vida, pero Dios había puesto una pasión, una convicción de que Él era real. Y oraba y oraba. Y como venía de un ambiente muy podrido, Dios tuvo que limpiar muchas cosas en mí. Tenía muchas luchas espirituales, no voy a dar los detalles, pero mi suciedad, la que yo permití, provocó que Dios tuviera que hacer una obra de limpieza tanto espiritual como física en mi vida. Y en ese proceso, un día estaba en una de esas luchas espirituales que yo no sabía por qué me pasaba. Era muy joven, y después de orar y buscar mucho al Señor, yo decía en ese entonces, estaba en mi pieza, y decía con mucho temor, mucho miedo, paralizado, y decía suavemente: Señor, arde en mi corazón, arde en mi corazón, llena mi corazón, Señor, ¿qué hago? Arde, arde, arde. Y había un demonio que estaba enfrente de mí con sus letras. Yo lo podía ver, y yo estaba asustado. Y mientras decía eso, no sabía más que repetir, cuando en un momento, como un apacible silbido, entra a mi habitación, sopla sobre mi cara, y esas palabras que eran: arde en mi Espíritu Santo, comenzaron a sonar en otras lenguas, comenzaron a salir en cosas que yo, ¿qué estoy diciendo? Y las lenguas del Espíritu se manifestaron en mi vida. ¿Y sabes por qué cuento eso? Porque Dios lo hizo en ese momento de una forma especial, en un momento donde yo estaba con sufrimiento, donde yo no tenía idea de la doctrina. ¿Qué es eso? Nadie me había predicado sobre eso, pero vino así el Espíritu de Dios. Y lo más hermoso, que es cuando el Espíritu Santo está en un lugar, Él trae unidad, simplemente por su presencia. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque Él no le importó si yo era de la iglesia bautista, no le importó si yo era pentecostal, no le importó si era de la asamblea. Él simplemente vio un corazón necesitado, y simplemente vio un joven, un muchacho que estaba quebrantado en su presencia, que anhelaba que Él hiciera algo en su vida, y Él no miró ninguna cosa.
pasó por sobre todo eso y llenó mi vida. Y los que han pasado esa experiencia, ¿verdad? Que es una experiencia que a uno lo debe llevar a una humillación mayor y a una humildad mayor. Pero los que han vivido esa experiencia saben lo que ocurre en el corazón. Después de ese temor, yo me quedo dormido y el otro día me levanto para ir a los estudios y yo pensé que había soñado eso, pero esas lenguas sonaban como música en mi mente y yo las podía decir, caminaba en cualquier lugar, estaban siempre en mi corazón y tenía una felicidad, una alegría. Quería darme vueltas de carnero en la calle y saltaba y no sé, y me decían algo a mí, decía yo, mis amigos de la universidad, ¿qué te pasa? No sé, estoy contento, Dios ha hecho algo en mi vida, y andaba así, abrazaba a todos, una cosa tremenda que Dios estaba armando en mi interior. Había sanado, había terminado una sanidad del corazón tremenda en mi vida. Y sabes, esa experiencia, yo no sé cómo Dios va a actuar contigo. Cada siervo acá tiene su experiencia que contar, tú también la tendrás y la tienes quizás. Pero yo quisiera motivarte a entender que Dios es mucho más que una religión y que hay una expectativa en tu corazón. Cuando tú encuentras, ¿verdad?, esa expectativa, vas a comenzar a entender a Dios y Él se va a revelar a ti de manera íntima. Le vas a poder palpar de tu amor y Él quiere hacerlo contigo, quiere darte tu propia experiencia. Mira, por último, cuando vemos a Pentecostés con estas lenguas de fuego, simbolizaban justamente eso, mirando el texto de forma general. Ya no, el Espíritu de Dios ya no iba a habitar en la salir del lugar, sino que la lengua de fuego en la cabeza significaba que ahora el Espíritu iba a morar en cada uno de los creyentes. Por lo tanto, cada creyente se iba a convertir en una iglesia, se iba a convertir en el templo del Espíritu Santo. Y ya Dios no iba a obrar por 2 o 3 profetas, sino que lo iba a hacer a través de un cuerpo fuerte, que iba a tener todo el poder en su vida para hacer su obra. Y ese poder y ese grupo de personas era el cuerpo de Cristo que se estaba formando en aquel entonces. El texto te quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, no solo traerá bendiciones personales, porque Dios no es solo para que tú vengas y te sientas bien, porque Dios no solo será para sanar, eso será un proceso hermoso, pero también habrá un momento en que el Señor va a comenzar a cobrar toda la inversión que Él está haciendo en ti hoy. Y sabes, me acuerdo cuando en la escuela dominical me echaban para afuera por desordenado. Cuando en la escuela dominical, ¿verdad?, cuando mi profesora dijo, tú vas a ser delincuente, Santiago. Cuando mis padres murieron y cuando uno de mis primos que es pastor me dijo, este niño no tiene abuelo. ¿Por qué digo eso? Yo no sé cómo eres tú y yo no sé si entienden lo que estoy diciendo, pero yo sí sé una cosa y sabes lo que creo: Dios tiene los ojos sobre ti y tú no sabes lo que Dios va a hacer en los próximos años con cada uno de ustedes jóvenes amados. El Espíritu Santo ahora en el interior y un cuerpo funcionando para su gloria. Ya conocen la historia más adelante. Ellos dieron su vida hasta el final. Mira, vamos a orar, pero termino este tiempo diciendo lo siguiente. Cuando pasa todo este asunto en mi corazón, en mi vida, después yo hice muchas cosas hermosas. Pude terminar mi carrera no teniendo dinero y hace poco recibí una oportunidad muy hermosa para estudiar, hacer mis posgrados. Y no fue en un lugar menor, fue en la Universidad Estadual de Sao Paulo, parece. Si tú conoces eso,
es la universidad número 1 de Latinoamérica. La Chile Católica, la 10-8 a nivel latinoamericano, la UCI está en el lugar número 1, junto con la UNAM. Y yo fui en este verano que pasó y luchaba con ese llamado de Dios. Que Rasusar me sigo estudiando, porque de verdad te digo, yo no estoy siendo modesto. Yo cuando me convertí, de verdad, Dios me sacó de esa miseria donde estaba. Entendí que la mejor vida estaba en Cristo, porque lo pude palpar en mi corazón. Entonces, yo siempre le dije a Dios, mi carrera, Señor, perdona las palabras, es una basura enfrente de ti. Si tú no la quieres usar, no me sirve. Si tú la quieres, bien, pero yo no estoy aquí para títulos ni cosas en este mundo, yo te quiero servir. Y sabes, estando allá en Sao Paulo, debajo de unos árboles, en una universidad que te demora 4 horas en recorrer la pie, debajo de unos árboles, el Señor, en una oración simple, otra vez impacta mi vida y dice en mi corazón, muy bien, deja tus cosas aquí, no sigas estudiando, deja tu carrera, deja el dinero que estás ganando allá en Temuco, deja todo lo que tienes, vete a Santiago porque te quiero en el ministerio. Bueno, y eso es lo que estoy haciendo en Santiago hoy día. Una locura quizás, pero quiero transmitir que el llamado de Dios, todos los siervos que están aquí lo saben, implica renuncia. Y sabes, si tú quieres servir a Dios, y si tú quieres, siervo, que la iglesia esté unida, gloria a Dios por lo que está pasando aquí. La unidad implica renuncia. La unidad implica renuncia a los celos ministeriales. La unidad implica renuncia a yo tengo la mejor iglesia. La unidad implica renuncia a yo soy mejor. La unidad requiere renuncia, y la renuncia implica humillación, quebrantamiento. Y cuando Dios ve eso, el poder del Señor se manifiesta en la ciudad. Te aseguro que Dios va a comenzar a hacer cosas hermosas con este grupo de 14 siervos de Dios y más que se van a sumar, que están orando. Es un ejemplo para todo el cuerpo de Cristo. Quiero que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Pastor Joel, por favor. Mira. Yo quiero pedirte, joven, y a cualquier otra persona, yo quiero hacer una oración por ti. Vamos a entregar tu vida en este momento. Así que no sé qué está pasando en tu corazón. Yo no sé si crees lo que estoy diciendo yo, o a lo mejor sí. Pero yo quiero invitarte, ¿verdad?, a hacer una oración de fe al Señor. Quiero decirte que, pedirte que tú en esa oración entregues tu vida a Cristo, entregues tu futuro, entregues todo lo que vas a hacer de aquí en más. En su voluntad. Y Él hará contigo algo especial. Quiero invitarte a venir aquí enfrente, a los jóvenes, a todos. Vamos a hacer una oración tranquilamente y vamos a entregar todo lo que es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre nuestra vida. ¿Es bien? ¿Sí? Vamos, chicos. Vamos a invitar, está el pastor Ismael aquí. Quiero pedirle que haga una oración mientras los pastores que están por allá atrás también pueden empezar a orar de su hijo, por estos jóvenes que están aquí presentes. Y gran parte de esta juventud son la realidad de la iglesia de Chile, la que de ministro. Así que, amados pastores, les invito a orar por los chicos acá enfrente, por favor. Señor Jesús, en esta hora queremos entregar tu tiempo. Señor, tú conoces el corazón de cada chico. Tú lo conoces, soplo del Espíritu Santo.
conoces lo que está viviendo cada uno. Yo quiero sacar, pero que, Señor, en tu misericordia infinita puedas meditar en ellos ahora lo que ellos quieren buscar. Que esta oración, Señor, ellos, los que están necesitando,